Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase de química. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar cómo calcular el pH y el pOH en ácidos y bases fuertes. Bueno, primero que todo entonces vamos a recordar qué es un ácido y una base fuerte. Recordemos que ácidos y bases fuertes son aquellas sustancias que se disocian en un 100% en sus iones respectivos. Entonces, si vamos a recordar algunos ácidos fuertes, entonces teníamos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl, ese es un ácido fuerte. Otro ácido fuerte teníamos el ácido nítrico, HNO3. Y un tercer ácido fuerte, el ácido sulfúrico, H2SO4. Cuando estas sustancias se disocian, se separan completamente en sus iones correspondientes, por eso son ácidos fuertes. Su reacción es una reacción irreversible. El proceso de disociación de un ácido fuerte, no olvidemos que corresponde a una reacción irreversible. Entonces, estos se disocian en los iones hidrógeno, que tienen carga positiva, y en los iones cloruro, que tienen carga negativa. Recuerden que cuando el hidrógeno se separa del el cloro se queda con el electrón del hidrógeno y por eso tiene carga negativa. Y el hidrógeno sale con carga positiva. Cuando se disocia esto lo mismo, se retira el hidrógeno con carga positiva, nos quedó el NO3 con una carga de -1. Y acá lo mismo, hay dos hidrógenos, entre dos hidrógenos que se retiran, que salen con carga positiva, más el ion SO4 que va a salir con una carga de -2 porque se retiraron dos hidrógenos y por lo tanto se retuvieron dos electrones. Entonces estos son algunos de los cuantos ácidos fuertes que existen en la naturaleza. Vamos entonces a recordar también el proceso de disociación de las bases fuertes. Recordemos que entonces las bases fuertes se disocian en un 100% en sus iones respectivos. Las bases, recordemos que se reconocen porque tienen el grupo OH unido a un elemento metálico. Entonces, algunas bases fuertes muy comunes, tenemos dos, por decirlo acá. Tenemos el hidróxido de sodio y tenemos el hidróxido de litio. Son dos bases fuertes. Cuando ellas se disocian en sus iones, entonces tenemos iones de sodio más el grupo OH que tiene carga negativa o ion hidroxilo. Esta base fuerte también se disocia litio, que es del grupo 1A, igual que el sodio, carga de +1, el sodio, el litio, el grupo 1A tienen un solo número de oxidación que es +1, más el grupo OH que va a salir, o ion hidroxilo con carga de -1. Ese es el proceso de disociación de estas dos bases fuertes. Bueno, entonces ya recordamos entonces qué son los ácidos y bases fuertes que se disocian o se separan en un 100% en sus iones respectivos. Bueno, vamos a recordar un poquito acá acerca de la concentración de los iones hidrógenos y de los iones OH, de los cuales ya hablamos en un video anterior. Entonces decíamos que la concentración de los iones hidrógeno por la concentración de los iones OH, eso es 1 por 10 a la -14. Recordemos que esto corresponde al producto iónico del agua. Entonces, si aumentan la concentración de iones hidrógenos, disminuye la concentración de iones OH, o si aumenta la concentración de iones OH, disminuye la concentración de iones hidrógeno. Bueno, muy bien, entonces recordemos que nosotros decíamos que de acuerdo a la presencia de estos dos iones podríamos decir si una sustancia es ácida, básica o alcalina.
Entonces, los iones hidrógenos son los responsables de que una sustancia sea ácida y los iones OH son los responsables de que una sustancia sea básica o alcalina. Bueno, muy bien. Entonces decíamos que entonces podíamos hablar de soluciones ácidas básicas o soluciones neutras, ¿cierto? Las soluciones neutras entonces van a ser aquellas en las cuales la concentración de los iones hidrógeno es igual a la concentración de los iones OH. Experimentalmente se ha podido determinar que eso es 1 por 10 a la menos 7, ¿cierto? Entonces recuerden que estas son concentraciones morales. Entonces, en una solución neutra, la concentración de iones hidrógeno y la concentración de iones OH va a ser siempre 1 por 10 a la menos 7. Ahora, si nosotros hablamos de una solución ácida, en una solución ácida entonces siempre vamos a encontrar que la concentración de iones hidrógenos es mayor de 1 por 10 a la menos 7, es decir, 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 5. A su vez, en una solución ácida, recordemos que entonces la concentración de iones OH va a ser menor de 1 por 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9 y así sucesivamente. Y ahora, en una solución básica o alcalina, vamos a encontrar que predominan los iones OH. Entonces, en una solución básica o alcalina, la concentración de iones OH siempre va a ser mayor de 1 por 10 a la menos 7. Y por lo tanto, en una solución básica o alcalina, la concentración de iones hidrógenos va a ser de 1 por 10 a menor de 1 por 10 a la menos 7. Bueno, muy bien. Entonces, ya habiendo recordado eso, yo tenemos acá una escala donde yo estoy mostrando la concentración de los iones hidrógenos desde 1 por 10 a la 0 hasta 1 por 10 a la menos 14. Y acá les estoy mostrando, miren, cuando hablamos de una concentración de iones hidrógenos de 1 por 10 a la menos 7, entonces acá hablamos de una solución neutra, ¿cierto? Ahora, les decía, si la concentración de iones hidrógenos es mayor, ojo, mire, mayor hacia acá, mire, mayor hacia acá, a la menos 6, la menos 5, la solución es ácida, ¿cierto? Y por lo tanto, si la concentración de iones hidrógeno es menor de 1 por 10 a la menos 7, entonces se considera la solución básica o alcalina. Muy bien, entonces ahora esta es una forma de expresar la concentración de iones hidrógeno. Bueno, lo mismo podríamos hacer una escala para la concentración de iones OH, ¿cierto? Y entonces debemos tener en cuenta que se aumenta la concentración de iones hidrógenos, disminuye la concentración de iones OH, porque recuerden que la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones OH siempre va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Muy bien, existe otra forma de expresar la concentración de iones hidrógeno y de iones OH sin necesidad de hacer uso a números exponenciales como lo estamos haciendo acá, ¿cierto? Que es la llamada escala de pH. Entonces, miren, acá tengo la escala de pH. La escala de pH ha sido elaborada desde 0 hasta 14. En esa escala, un pH de 7 se considera un pH neutro, ¿cierto? Un pH mayor de 7 se considera que es básico o alcalino. Y un pH menor de 7 se considera ácido. Ojo, entre más nos vamos hacia la izquierda, más ácida va a ser la sustancia, ¿cierto? Entonces el pH disminuye, ojo, mire, el pH disminuye, pero la acidez aumenta. Hacia la derecha,
el pH aumenta, ¿cierto? Ojo, el pH aumenta, pero la acidez va a disminuir, ¿cierto? Si relacionamos pH con acidez. Bueno, es muy importante hablar de pH porque ustedes bien saben que hoy hablamos, por ejemplo, hoy en día, lo que es la lluvia ácida que está causando tantos daños en nuestros ecosistemas, dañando la fachada de los edificios, perjudicando a los diferentes seres vivos, a las plantas, por la acidez de esa lluvia. Hablamos, por ejemplo, de la acidez del jugo gástrico, el jugo gástrico que produce ya en nuestro aparato digestivo, en las paredes de nuestro estómago. Ellos tienen un pH alrededor entre 1 y 3. Hablamos también de pH neutro, el agua es una sustancia pura, se considera que tiene un pH neutro que es igual a 7. Otras sustancias como por ejemplo la leche de magnesia, ya son sustancias básicas o alcalinas. La leche de magnesia tiene un pH igual a 10.5. Entonces, para muchos seres vivos, digamos organismos acuáticos, el medio en que viven tiene que tener unas condiciones óptimas de pH. Y si este pH sube o se altera o baja, pues esos organismos se van a ver afectados. Entonces, hoy bien sabemos que por los problemas de contaminación que están sucediendo en nuestro medio ambiente, entonces las aguas de los mares están variando su pH. Entonces, esto de una u otra manera están afectando a los diferentes seres vivos que viven en estos ecosistemas acuáticos. Muy bien, entonces esto como por hablarle de la importancia de lo que es el pH. Cuando nosotros hablábamos de concentración de iones hidrógenos, hablábamos de concentración de iones OH. Entonces acá cuando hablamos de pH, nosotros vamos a hablar también de pOH. Entonces, así como decíamos que la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones OH es igual a 1 por 10 a la menos 14, el pH más el pOH va a ser igual a 14. Si el pH aumenta, el pOH disminuye. Ojo, o si el pOH aumenta, el pH disminuye. Y al igual que acá, si la concentración de iones hidrógeno aumenta, la concentración de iones OH disminuye. Bueno, entonces nosotros podemos determinar el pH o el pOH a través de unas expresiones matemáticas. Entonces vamos a escribirlas acá para que una vez la vayamos reconociendo. Por ejemplo, el pH lo podemos obtener a través de esta expresión, menos logaritmo de la concentración de iones hidrógenos. Entonces, si conocemos la concentración de iones hidrógenos, aplicamos esta expresión y obtenemos el pH. El pOH lo podemos obtener, entonces sería el menos logaritmo de la concentración molar de iones OH. Recordemos que el corchete indica concentración molar, molaridad. Acá hablamos en concentración, es en molaridad. Bueno, podemos también hacer el ejercicio contrario, es decir, a partir de las concentraciones de hidrógeno, determinar el pH. Entonces, si yo tengo puedo determinar la concentración de OH si yo tengo el pH. Entonces, concentración de OH es igual a 10 a la menos pOH. Ojo, 10 a la menos pH. Y también, si yo tengo la concentración de iones hidrógenos, yo puedo hallar, entonces, oiga, perdón, si tengo el pH, yo puedo hallar la concentración de iones hidrógenos. Entonces sería 10 a la menos pH. Muy bien. Entonces, con estas expresiones que tenemos acá, nosotros podemos realizar una serie de ejercicios donde podemos determinar pH,
pOH, podemos determinar concentración de iones hidrógeno, podemos determinar concentración de iones OH, podemos determinar si una sustancia es ácida, si una sustancia es básica o si una sustancia es alcalina. O podemos comparar entre dos sustancias ácidas, cuál es más ácida y cuál es menos ácida. O entre dos sustancias básicas, cuál es más básica y cuál es menos básica. Bueno, antes de realizar algunos ejercicios relacionados con lo que estamos expresando acá, vamos a relacionar estas dos formas de expresar el pH de una sustancia. Entonces, el pH, y acá tengo la escala para la concentración de iones hidrógenos. Entonces, a ver, vamos a hacer un análisis acá con la escala de pH. Vamos a suponer que si nos movemos de izquierda, ojo, de izquierda a derecha, en la escala de pH, por favor, si nos movemos de izquierda a derecha en la escala de pH, veamos qué sucede. Ojo, ¿qué sucede con el pH? Ojo, si yo me muevo de izquierda a derecha, ojo, miren la escala de pH, el pH, como podemos ver, está aumentando, ¿cierto? Está aumentando, aumenta. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede entonces? Viene la pregunta acá. ¿Qué sucede entonces ahora con el pOH? Ojo, yo les decía, si el pH aumenta, el pOH disminuye, ¿cierto? Por lo tanto, si nos movemos de izquierda a derecha, el pH, ojo, estamos diciendo que aumenta, pero a su vez el pOH estaría disminuyendo. Ojo, está disminuyendo. Muy bien. Ahora, vamos a mirar qué pasa ahora con la acidez. Ojo, decíamos que menor de 7 la sustancia se hace más ácida, mayor de 7 la sustancia se hace básica o alcalina. Entonces veamos qué pasa con la acidez de izquierda a derecha. Ojo, a medida que aumenta el pH, ojo, la acidez disminuye. Ojo, ¿por qué? Porque el pH y la acidez son inversamente proporcionales. A medida que aumenta el pH, la acidez va a disminuir. Ojo, de izquierda a derecha, la acidez disminuye. Ojo, ahora si la acidez disminuye, por lo tanto, la basicidad o alcalinidad irá a aumentar. Entonces, la alcalinidad va a aumentar. Muy bien. Ahora, muchachos, vamos a relacionar el pH con la concentración de iones hidrógenos. Entonces, ojo, muchachos, miren, un pH de 1 por 10 a la menos 7, perdón, una concentración de hidrógenos de 1 por 10 a la menos 7, decíamos que es neutro. Ojo, decíamos, concentraciones mayores de 1 por 10 a la menos 7, la sustancia se hace ácida, ¿cierto? Ojo, miren, ojo, la sustancia se hace ácida. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de iones hidrógenos de derecha a izquierda? Está aumentando, ¿cierto? Ojo, mire, la concentración de iones hidrógenos de derecha a izquierda aumenta. Ojo, ¿qué pasa con el pH de derecha a izquierda? Disminuye, ¿cierto? Ojo, disminuye. Es decir, que el pH y la concentración de iones hidrógenos son inversos. Ojo, mire, el pH disminuye, ojo, y la concentración de iones hidrógenos, mire, está aumentando. Por lo tanto, ojo, la concentración, escribámoslo acá, de iones hidrógenos de izquierda a derecha. Estamos hablando de izquierda a derecha. La concentración de iones hidrógenos de izquierda a derecha está disminuyendo. Ojo, está disminuyendo. Y el pH aumenta, mire, lo contrario, ¿cierto? Mire,
Si el pH aumenta, la concentración de iones hidrógenos disminuye. Ahora, muchachos, veamos qué pasa con la concentración de iones OH. Recordemos que yo les decía, si aumenta la concentración de iones hidrógenos, tiene que disminuir la concentración de iones OH. Entonces, la concentración de iones OH, pues si la concentración de iones hidrógenos de izquierda a derecha disminuye, por lo tanto la concentración de iones OH va a aumentar. Y acá lo observamos, mire, el pOH disminuye de izquierda a derecha. Como son inversamente proporcionales con la concentración de iones OH, mire, la concentración de iones OH va a aumentar. Entonces, por favor, no olvidemos esta comparación, esta relación que estamos estableciendo entre lo que es el pH, el pOH, la acidez, la alcalinidad, la concentración de iones hidrógenos, la concentración de iones OH, cómo se relacionan entre ellos, cómo a medida que uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, de izquierda a derecha, el pH aumenta, ojo, el pOH disminuye, porque pH y pOH, recuerden que son inversamente proporcionales. Y de izquierda a derecha, la acidez disminuye, porque hacia la derecha la sustancia se vuelve más básica o alcalina. Y a su vez, de izquierda a derecha, la alcalinidad aumenta. Si la acidez disminuye, la alcalinidad aumenta. Si la alcalinidad aumenta, la acidez disminuye. Ahora, por último, la concentración de iones hidrógenos es inversamente proporcional a la concentración al pH. Si el pH aumenta de izquierda a derecha, la concentración de iones hidrógeno de izquierda a derecha va a disminuir. Como la concentración de iones hidrógenos aumenta, entonces la concentración de iones OH disminuye de izquierda a derecha. Muy bien, entonces no olvidemos que esto es muy importante cuando estamos comparando estas dos formas de expresar la concentración de los iones hidrógenos o de la concentración de los iones OH. Bueno, vamos borrando acá, por favor. Ustedes habrán tomado ya nota de sus cuadernos y no vamos a olvidar lo que hemos descrito acá. Bueno, vamos a hacernos acá unos ejercicios muy sencillos. Vamos a inventarnos acá. Yo les digo, primer ejercicio, una sustancia tiene un pH de 5. Determinar, ojo, averiguar el pOH. Ojo, les pregunto, hallar la concentración de iones hidrógenos. Les pregunto, hallar la concentración de iones OH. Les pregunto, ¿esa sustancia es ácida o es básica o alcalina? Oh, muchachos, como tenemos acá, miren las dos escalas que muestran la forma de expresar la concentración de los iones hidrógenos, entonces fácilmente podemos dar con las respuestas. pH de 5, ojo, mire, acá yo las he elaborado de tal manera que coincidan, mire, si el pH es 5, entonces la concentración de iones hidrógenos sería, ojo, 1 por 10 a la menos 5. Mire, ya tengo acá, mire, pH de 5, concentración de iones hidrógenos es 1 por 10 a la menos 5. Si yo le hubiera dicho la concentración de iones hidrógenos es, si le hubiese dicho el pH es 2, entonces la concentración de iones hidrógenos sería 1 por 10 a la menos 2. Bueno, necesito acá la concentración de iones OH. Entonces recuerden que hablábamos que la concentración de iones hidrógenos por la concentración de iones OH, eso es igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces sencillamente despejamos acá, concentración de iones OH es igual a 1 por 10 a la menos 14, lo divido entre 1 por 10 a la menos 5 y eso me daría 1 por 10 a la menos 9. Entonces, mire, ya tengo otro dato acá, mire, tengo la concentración de iones hidrógeno, tengo la concentración de iones OH.
Bueno, también me están preguntando acá el pOH. Si yo tengo el pH, ¿cierto? Que es 5. Yo les decía por allá una expresión que el pH más pOH, eso es igual a 14. Entonces, si yo tengo pH, puedo despejar acá el pOH, ¿cierto? Entonces, pOH sería 14 menos el pH. pOH quedaría entonces 14 menos 5 daría un pOH de 9. Ojo, mire, ya tengo otro dato más, mire, ya tengo entonces el pOH, ojo, lo tengo acá, mire, lo hemos hallado, ya tengo la concentración de iones hidrógenos y ya tengo la concentración de iones OH, ¿cierto? Muy fácil, mire. Ahora, si nos faltaría determinar si la sustancia es ácida, básica, alcalina o si es neutra. Si tiene un pH de 5, ojo, un pH de 5, mire, pHs menores de 7, entonces podríamos estar seguros que esta sustancia es una sustancia ácida. Muy bien, mire entonces un ejercicio muy sencillo que realizamos acá con la comparación de estas dos escalas que expresan la concentración de iones hidrógeno y de iones OH. Bueno, un último ejercicio relacionado con lo que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, la concentración de iones hidrógenos es 1 por 10 a la menos 11. Entonces, hallar la concentración de iones OH. Es muy fácil, ¿cierto? Despejamos de la fórmula concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones OH es igual a 1 por 10 a la menos 14. Despejo concentración de iones OH, eso es igual a 1 por 10 a la menos 14, lo divido entre 1 por 10 a la menos 11. Esto daría 1 por 10 a la 11, 12 a la menos 3, ¿cierto? Esa sería, mire, la concentración de los iones OH. Ahora, yo les digo, hallar el pH. Ojo, hallar el pH. Si yo tengo acá, miren, muchachos, la concentración de iones hidrógeno, 1 por 10 a la 11. Ojo, mire, 1 por 10 a la 11. El pH es 11, ¿cierto? Ojo, entonces, el exponencial acá me indica el pH, ¿cierto? Entonces, el pH sería 11. Si acá fuera 2 a la menos 12, el pH sería 12. Si acá fuera 13 a la menos 13, el pH sería 13. Y para hallar el pOH, entonces, ya saben, pH más pOH igual a 14, entonces restamos 14 menos 11 y me daría un pH de 3. Entonces, ahora, esta sustancia con la cual partimos el ejercicio, que tiene esta concentración de iones hidrógenos, ¿es ácida o básica? Si miramos pH de 11, ojo, pH de 11, mire, está acá después del 7, es una sustancia básica o alcalina. Bueno, ahora vamos a hacer unos ejercicios para determinar pH y pOH, pero vamos a utilizar cantidades que no van a ser los números enteros que tenemos acá, porque si yo tengo un pH 10 y le digo determinar la concentración de iones hidrógenos, fácilmente sería 1 por 10 a la menos 10, ¿cierto? Pero si yo le digo 10,5, 10,8, entonces no me va a quedar fácil de la misma manera, ¿cierto? O lo mismo acá, si yo le digo, tengo un pH de 3,5, de 3, entonces, ¿cuál es la concentración de iones hidrógenos? Pues 1 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Pero si yo le digo, en una solución la concentración de iones hidrógenos es 2 por 10 a la menos 5. Ojo, mire, ya no es 1, 2 por 10 a la menos 5. Ahí sí no puedo establecer la relación directa entre las dos escalas. Entonces, para eso tenemos que hacer uso de las expresiones matemáticas que yo les escribía acá al inicio.
Entonces, bueno, vamos con el primer ejercicio que dice lo siguiente. Determinar, por favor, lo van a copiar en su cuaderno, determinar el pH, para una solución, determinar el pH para una solución 0,25 molar de ácido clorhídrico. Ojo, determinar el pH para una solución 0,25 molar de ácido clorhídrico. Como bien sabemos, el ácido clorhídrico, como les dije al inicio, es un ácido fuerte, ¿cierto? Se disocia totalmente o el 100% de sus iones. Ácido clorhídrico se disocia en iones hidrógeno y se disocia en iones cloruro. La concentración del ácido clorhídrico acá es 0,25 molar. 0,25 molar. La relación estequiométrica es de 1 a 1. Es de 1 a 1. Entonces, recuerden que acá, entonces la concentración de iones hidrógenos sería la misma, 0,25 molar. Miren, ya tengo la concentración de iones hidrógenos. Me están viendo el pH. Entonces recuerdo yo la expresión, ojo, para hallar pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Ojo, entonces reemplazamos acá, el pH es igual a menos logaritmo, ojo, el logaritmo, la concentración de iones hidrógenos es 0,25. Ojo, nos vamos a la calculadora, hacemos uso de la calculadora, menos logaritmo de 0,25 y nos dio un valor de 0,60. Ese sería el pH. Ojo, ese es el pH de la solución de la cual estamos hablando. Muy bien, ahí está el primer ejercicio. Muy bien, vamos a hacer el siguiente. Recordamos acá nuevamente, determinar el pH, por favor, van a copiarlo en su cuaderno, determinar el pH de una solución 0,5 molar, 0,5 molar de hidróxido de litio. Ojo acá muchachos, acá estamos hablando de una base, perdón, en el anterior era un ácido. El hidróxido de litio, como bien lo expresamos al inicio, es una base fuerte. Entonces su proceso de disociación quedaría de la siguiente manera, una reacción irreversible. El litio con carga de +1 más el grupo OH con carga de -1, o ion hidroxilo. La concentración de la solución es 0,5 molar. Ojo, una base fuerte. Relación estequiométrica es de 1 a 1. De 1 a 1. Por lo tanto, si la concentración acá es 0,5, la concentración de iones OH sería también 0,5. Miren muchachos, tengo acá entonces la concentración de iones OH. Ojo, tengo concentración de iones OH, pero yo tengo que determinar ese pH, ¿cierto? Ojo, entonces, ojo, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, acá yo puedo hallar el pOH, ¿cierto? Mire, como tengo concentración de iones OH, yo puedo hallar el pOH. El pOH, recordemos que es igual al menos logaritmo por la concentración de iones OH. Vamos a reemplazar. pOH es igual a menos logaritmo. La concentración de iones OH
es 0,5. Bueno, entonces el pOH sería igual. Vamos a reemplazar acá, utilizamos la calculadora. Entonces, menos logaritmo de 0.5 y eso me da 0.30. 0.30 es el valor del pOH, pero me están viendo el pH. Y recuerden que pH más pOH es igual a 14. Por lo tanto, yo despejo de esa expresión. pOH sería igual a 14 menos, ojo, perdón, el pH, perdón, acá es el pH lo que vamos a hablar, despejar el pH porque el pOH ya lo tenemos, es 14 menos el pOH que es 0.30. Entonces, utilizamos acá la calculadora, 14 menos 0.3 y eso me da 13.7. 13.7 es el pH de esa solución. 13.7, ojo, pH por acá, miren, básico o alcalino. Estamos hablando del hidróxido de sodio, una sustancia básica o alcalino. Muy bien, ahí tenemos nuestro segundo ejercicio. Vamos a un tercer ejercicio. Bueno, por favor, cada uno divídelo consignado en su cuaderno. Bueno, siguiente ejercicio. Vamos a ir borrando acá. Dice, determinar el pH de una solución formada. Determinar el pH de una solución formada por 2.5, ojo, por una solución formada por 2.5 gramos de ácido clorhídrico en 800 mililitros de solución. Ojo, dice determinar el pH de una solución formada por 2,5 gramos de ácido clorhídrico en 800 mililitros de solución. Bueno, están hablando acá del ácido clorhídrico, que también es un ácido fuerte, que se disocia en iones hidrógeno y en iones cloruro. Pero no me están dando la concentración molar. Entonces, eso es lo primero que debemos hallar acá, la concentración molar. Molaridad, recuerden que es moles de soluto sobre litros de solución o sobre 1000 mililitros de solución. Me están dando acá los gramos de soluto de ácido clorhídrico, ¿cierto? 2,5 gramos. Los vamos a pasar a moles. Entonces acá, 2.5 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, una mol de ácido clorhídrico. Entonces acá el peso molecular. El cloro pesa 35.5, el hidrógeno pesa 1, sería 36.5 gramos de ácido clorhídrico. Gramos y gramos los eliminamos. Entonces, vamos a dividir 2.5, lo divido entre 36.5 y eso me daría 0,068 mol. 0.068 mol de ácido clorhídrico. Ojo, esos 0.68 mol están en 800 mililitros de solución, ojo, sobre 800 mililitros de solución. Pero la fórmula de molaridad dice sobre 1 litro o 1000 mililitros. Por lo tanto, como acá estoy con mililitros, debo multiplicar acá por 1000. Y de esa manera vamos a obtener la concentración de ácido clorhídrico, la concentración molar. Miramos nuevamente 2.5, lo di entre 36.5 por 1000, lo divido entre 800 y eso me da 0.085. 0.085
es la concentración molar de ácido clorhídrico. Reviso nuevamente, 2.5 lo doy entre 36.5, lo multiplico por 1000 y lo divido entre 800 y eso me da 0.0885. Ojo, la concentración molar del ácido clorhídrico. Ojo, sería, mire, 0.085 molar. Como la relación estequiométrica es de 1 a 1, quiere decir que la concentración de iones hidrógenos también sería 0.085 molar. Pero a mí me están pidiendo es el pH, ¿cierto? Entonces recordemos que el pH es igual, escámoslo un poquito más arriba acá, el pH es igual, un momentico, borramos bien para que no nos quede acá tan borroso. El pH, recuerden la expresión, que es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógenos. Entonces, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógenos, que es 0.085. Muy bien, vamos acá entonces a la calculadora y vamos a obtener el resultado. Entonces, menos logaritmo de 0.085 y eso me da 1,07. Ojo, 1,07. Ese es el pH de esa solución. Bien, miren, hemos llegado al final de nuestro ejercicio. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más porque este tema nos tiene que quedar muy claro. Muy bien, entonces borramos acá. Esperamos que todos, por favor, estén tomando allá apuntes en sus cuadernos, que les quede bien claro estos ejercicios. Bueno, dice, calcular el pH de una solución formada por 5 gramos, vamos ahora a utilizar una base de hidróxido de sodio en, pongámosle acá, en 900 mililitros de solución. Vamos, muchachos, dice calcular el pH de una solución formada por 5 gramos de hidróxido de sodio en 900 mililitros de solución. Hidróxido de sodio, sabemos que es una base fuerte, entonces el NaOH se disocia en iones de sodio con carga positiva, iones OH con carga negativa. Bueno, al igual que en el anterior no nos están dando la concentración, pero nos están dando los gramos del soluto, del hidróxido de sodio. Entonces hallamos los moles. Entonces 5 gramos de hidróxido de sodio. Entonces una mol de hidróxido de sodio NaOH, esto recordemos peso molecular, sodio 23, el hidrógeno 1 24, el oxígeno 16, serían 40 gramos. Gramos y gramos se van. Entonces a la calculadora sería entonces 5, lo divido entre 40 y eso me da 0.125 mol, 0.125 mol de hidróxido de sodio. Ojo, esos 0.125 mol están en 900 mililitros de solución sobre 900 mililitros de solución. Pero como estamos hallando molaridad, y si acá hablamos en mililitros, molaridad son 1000 mililitros. Debemos multiplicar acá por 1000. Entonces, miramos, hacemos la operación 0.125 por 1000, lo dividimos entre 900 y eso me da 0.13. 0.13 molar de hidróxido de sodio. Ya tengo la concentración molar de hidróxido de sodio.
Ojo, entonces la relación estequiométrica nuevamente acá en la ecuación química es de 1 a 1, ¿cierto? Quiere decir que esto es la misma concentración de los iones OH, ¿cierto? La concentración de iones OH, ojo, acá no estamos con iones hidrógenos. Esto sería entonces 0,13 molar, sería la concentración molar de iones OH. Pero yo debo calcular es el pH. Entonces, si yo tengo la concentración de iones OH, yo puedo hallar el pOH. Entonces, miramos acá, pOH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración molar de iones OH. Entonces, reemplazamos acá. pOH es igual, ojo, a menos logaritmo concentración de iones OH es 0,13. Ojo acá. Entonces, realizamos la operación. Entonces, menos logaritmo de 0,13 y eso me da 0,88. Ojo, 0,88, ese sería el valor del pOH. Pero a mí me están preguntando ese pH. Y recuerden que pH más pOH es igual a 14. Entonces, de esa expresión vamos a despejar el pH. Entonces, pH quedaría a 14 menos, ojo, el pOH que dio 0,88. Entonces, 14 menos 0,88. 14 menos 0,88. Y eso me da 13,12. Ojo muchachos, mire, ahí entonces he llegado a la respuesta final. Ese es el pH de la solución de la cual estábamos hablando. Ojo, ese es el pOH, el pH, perdón. Bueno, aún nos faltan dos ejercicios más que son muy indispensables que los realicemos y los entendamos. Bueno, vamos a ir borrando acá. Ya este ejercicio, por favor, no olviden ir tomando apuntes allá en sus cuadernos y a su vez ir entendiendo lo que estamos desarrollando. Bueno, entonces el siguiente ejercicio es un poquito como más complejo, en el cual vamos a averiguar el pH cuando mezclamos dos ácidos fuertes diferentes. Entonces dice lo siguiente: calcular el pH cuando se mezclan dos soluciones que tienen las siguientes concentraciones y volúmenes. Bueno, entonces acá vamos a hablar de la solución 1. Entonces, la solución 1, vamos a suponer que tenemos acá 50 mililitros de ácido clorhídrico y vamos a suponer que tiene una concentración de 0,7 molar. Esa es la solución 1, vamos a suponer que la tenemos acá en este recipiente. La solución 2, vamos a suponer que la tenemos acá en este recipiente, vamos a suponer que son 80 mililitros de ácido nítrico y vamos a suponer que tiene una concentración de 0,8 molar. Entonces observen que son dos ácidos fuertes, ¿cierto? Se van a mezclar, se van a llevar estas dos soluciones a este recipiente, ¿cierto? Entonces, al mezclar esas dos soluciones, ambas son de ácidos fuertes, vamos a tener una concentración de iones hidrógenos y por lo tanto vamos a tener un pH. Veamos, lo primero que vamos a determinar son entonces las moles
de ácido que hay en cada una de estas soluciones. Entonces, empecemos acá con esta primera solución. Entonces serían 50 mililitros de ácido clorhídrico, 0,7 molar. 0,7 molar, recuerde que quiere decir 0,7 moles de ácido clorhídrico en 1000 mililitros de solución. 0,7 mol de ácido clorhídrico están en 1000 mililitros de solución de ácido clorhídrico. Borramos mililitros y me van a quedar los moles de ácido clorhídrico. Entonces multiplicamos 50 por 0,7, lo divido entre 1000 y eso me da 0,035. 0,035 mol de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Bueno, hacemos lo mismo con la siguiente para determinar cuántas moles de ácido nítrico tenemos acá. Entonces sería 80 mililitros de HNO3 que tiene una concentración molar 0,8 molar, 0,8 moles de ácido nítrico en 1000 mililitros de solución. Entonces sería acá 0,8 mol de ácido nítrico en 1000 mililitros de solución de ácido nítrico. Entonces miramos acá, vamos a multiplicar 80 por 0,8, lo dividimos entre 1000 y eso me da 0,064 mol de HNO3. Muy bien, miren, ya tenemos las moles. Entonces, como bien sabemos nosotros, ojo, esta sustancia es un ácido fuerte, ¿cierto? Se disocian totalmente sus iones. Por lo tanto, ya vimos estas dos reacciones. Cuando se disocian, si la concentración de la solución es 0,035, la concentración del ion hidrógeno es la misma. Entonces, lo mismo para la segunda sustancia, ¿cierto? Ojo, mire, el ácido nítrico se disocia en iones hidrógenos, iones NO3 con carga negativa. Como la relación estequiométrica en esa reacción de disociación es de 1 a 1, entonces si la concentración del ácido nítrico es 0,064, la concentración de iones hidrógenos es la misma. Entonces acá quedaría 0,035 sería la concentración, ojo, 0,135 sería entonces la cantidad, ojo, de moles de hidrógeno. Y lo mismo sería acá, 0,064 mol de hidrógeno, ¿cierto? Bueno, entonces sumamos nosotros los moles de hidrógenos que hay en el recipiente final, ¿cierto? Sería 0,035 más 0,064 igual a 0,099 mol de hidrógeno. Ojo, esas 0,99 mol de hidrógeno, pero necesito la concentración de iones hidrógenos. Entonces, 0,099 mol de hidrógeno, ojo, lo divido, ojo, lo vamos a dividir entre el volumen total. Ojo, el volumen total, dice acá 50 mililitros y 80, sería entre 130 mililitros, ¿cierto? Lo vimos entre 130 mililitros, pero como estamos hallando concentración molar, entonces recuerden que acá debemos multiplicarlo por 1000. Entonces, de esa manera vamos a determinar la concentración de iones hidrógenos, 0,099 por 1000, lo divido entre 130 y eso es igual a 0,76. 0,76, esto es la concentración de iones hidrógeno. Pero a mí me están pidiendo el pH. Entonces acá aplicamos la expresión, ¿cierto?
el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógenos, que es 0,76. Entonces vamos a la calculadora, menos logaritmo 0,76 y eso me da 0,11. Ojo, 0,11. Ese sería el valor del pH, 0,11. Muy bien, de esa manera, mire, hemos llegado al final de este ejercicio. Bueno, para terminar, vamos a hacer el último ejercicio acá. Vamos a ir borrando acá y nos vamos al último ejercicio, que es prácticamente como lo contrario a lo que hemos hecho. Vamos a determinar ahora la concentración de iones hidrógenos. Ojo, vamos a determinar la concentración de iones hidrógenos y la concentración de iones OH cuando nosotros conocemos el pH de una solución. Entonces vamos a determinar concentración de iones hidrógenos y de iones OH, ojo, en una solución de, ojo, de hidróxido de sodio que tiene, ojo, un pH de 9.5. Entonces, muchachos, miren, vamos allá, concentración de iones hidrógenos y concentración de iones OH en una solución de hidróxido de sodio que tiene un pH de 9,5. Bueno, si tiene un pH de 9,5, nosotros acá podemos determinar el pOH, ¿cierto? Entonces pH más pOH es igual a 14. Entonces 14 menos 9.5 nos da el valor del pOH. Entonces 14 menos 9.5, eso me da 4.5. Ese sería el valor del pOH. Ahora, recordamos las expresiones que vimos al inicio. Ahora vamos a partir acá, muchachos, vamos a determinar la concentración de iones hidrógenos cuando yo conozco el pH de 9.5. Entonces decíamos 10 a la menos pH, ¿cierto? Concentración de iones hidrógenos sería a 10 pH es a la menos 9,5. Entonces, ojo acá, pilas acá al utilizar la calculadora. Entonces, 10, ojo, a la menos 9.5. Eso me da 3.16. Un momentico, por favor. 10 a la menos 9.5, eso me da 3.16 por 10 a la menos 10. Ya tengo la concentración de iones hidrógenos. Ojo, 10 a la menos 9,5. Acá en la calculadora, ojo, el símbolo que viene, mire, que debemos marcar acá, mire, este símbolo acá en la calculadora lo buscan. Entonces 10 a la menos 9.5 igual 3.16 por 10 a la menos 10. Muy bien, ya hallamos entonces acá la concentración de iones hidrógenos. Ahora, la concentración de iones OH. Recordemos, concentración de iones OH es igual a 10 a la menos pOH. Entonces, concentración de OH sería a 10, el pOH, dijimos que era 4.5, a la menos 4.5. Entonces, nuevamente en la calculadora. Entonces, 10 a la menos 4.5. Eso da 3.16 por 10 a la menos 5. Y ahí tengo la concentración de iones OH del ejercicio que estamos desarrollando.
Muy bien, entonces muchachos, con esto terminamos ya este tema que es determinar el pH y pH de solución de ácidos y bases fuertes. Muy bien, nos vemos en el próximo video.